En 1994, SWAT Kats se convirtió en la serie número 1 en audiencia, superando a la serie animada de Batman y la de los X-Men. Y si era tan buena, ¿por qué se canceló? Buena pregunta, a ver, vamos a investigarlo. En 1963, Hanna-Barbera reinaba la programación infantil como un verdadero monarca de la animación. ¡Contra el mal, la hormiga atómica! Con éxitos como Los Picapiedra, marcando hitos históricos como la primera serie animada en horario estelar. Y año a año, el estudio iba consolidando su presencia con nuevas series al punto que no había rincón de la televisión que no llevara su sello. Si encendías la tele en esa época, era casi seguro que estabas viendo algo creado por Hanna-Barbera. Y durante años, sin competencia a la vista, sus series animadas dominaron el entretenimiento infantil y familiar como nadie más lo había hecho. Pero para 1993, las reglas del juego habían cambiado. Y el público ahora pedía algo completamente diferente. Era un momento en el que las series animadas estaban redefiniéndose y el público estaba listo para algo más desarrollado, más desafiante y más audaz. Su misión es romper el hechizo de la piedra viviente, lanzado contra su familia. Y con la llegada del anime a la programación televisiva, habían empezado a transmitir emociones intensas, personajes con motivaciones profundas y, lo más importante, historias que no subestimaban a su público. No todo tenía que terminar en 20 minutos con una moraleja simplona. El anime demostró que las series animadas podían tener continuidad, que los personajes podían evolucionar y que los temas podían ser tan variados como la vida misma, desde el sacrificio y la amistad hasta la lucha por salvar el universo. ¿Nuestras armaduras sagradas están tan muertas como lo está Iki? La armadura no es solo un protector, sino una criatura, así que necesitamos la vida de alguien para revivirla. Todas estas influencias estaban generando una expansión temática en las historias animadas. El público ya no solo quería chistes y situaciones ligeras, querían acción, drama, mundos complejos y héroes que realmente se sintieran épicos. En 1992, Warner se clava un triple de media cancha con Batman, la serie animada. Esta serie no solo revolucionó las caricaturas occidentales, sino que marcó el concepto de lo que una historia animada podía ser: oscura, madura, con guiones profundos y una gran calidad de animación. Ya no eran solo dibujitos para pasar el rato, era arte. Batman puso la vara tan alta que obligó a todos a ponerse las pilas para seguir dando competencia o quedarse a mirar desde la tribuna. ¿Qué tal si lo llevamos en muchos pedazos? ¿Qué? ¡No, Bardo, no! ¿Y dónde estaba Hanna-Barbera mientras pasaba todo esto? Bueno, mientras la juventud estaba pidiendo acción explosiva, antihéroes y temas más maduros, ellos seguían apostando por fórmulas que le habían resultado en el pasado y ahora se encontraban algo desactualizadas. Fue entonces cuando decidieron intentar algo diferente, algo arriesgado, algo que realmente resonara con esta nueva generación, algo radical. Hanna-Barbera sentía que se estaba quedando fuera de la competencia, así que decidió apostar por su proyecto más ambicioso hasta la fecha, con la intención de recuperar la atención de una audiencia que ya había cambiado para siempre. Y ese proyecto llegó de las mentes de los hermanos Tremblay, dos canadienses que, inspirados por sus series y películas favoritas, crearon SWAT Kats. Here was my pitch. Like Batman, SWAT Kats will have really bigger than life recurring villains. The show was meant to be originally like a cartoon comedy with action. There was always a comedic aspect to it, but the tone became a little bit more toward comic books. It looks like comic book, but they were not human, so they didn't look like X-Men or those kind of guys. Esta propuesta encajaba perfectamente en el nuevo paradigma. Nos presentó un mundo nuevo lleno de adrenalina, acción y personajes con actitud. Y esa, creo yo, es la palabra clave acá: actitud. Si Batman, la serie animada, era jazz oscuro, sofisticado y lleno de misterio, y X-Men era rock progresivo con tintes épicos y evolución,
Entonces, SWAT Kats era puro heavy metal, ruidoso, agresivo, lleno de energía y con riffs que te ponían los pelos de punta desde el primer segundo de su intro. Tenía esa chispa rebelde que conectaba con los jóvenes, y la calidad de su animación y diseño de personajes estaba un paso adelante de cualquier producción que hubiera hecho antes el estudio. Los hermanos Tremblay querían demostrar que podían jugar en las grandes ligas junto a Batman y los X-Men, y para eso tenían que contar con buenos personajes. ¡Hey! ¡Investiga quién está en ese helicóptero! El tipo duro por excelencia, T-Bone es un verdadero motor de adrenalina y siempre listo para lanzarse al caos si con eso salva el día. ¡Hola, chatarra! ¿Esto es una fiesta privada? Este tipo no sabe lo que es frenar. Si SWAT Kats fuera una banda de rock, T-Bone sería el guitarrista principal, el que arranca con todo y el que sabe que en la batalla lo importante es no dar un paso atrás. ¡Come un poco de fuego! Es el tipo que te gustaría tener en tu equipo si el mundo está a punto de explotar. En teoría, la mezcla de gases volcánicos nos hará despegar o explotar. El cerebro detrás de la locura. Razor es el genio táctico de los SWAT Kats, el que tiene la mente brillante para idear los planes más alocados, pero siempre efectivos, sabiendo exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Hay un campo de energía rodeando la nave. Ya que los explosivos no funcionan, este es un buen momento para probar mi nuevo proyectil desmodulador. Si T-Bone es el guitarrista eléctrico, Razor sería el tecladista que le da la profundidad y la estrategia a todo el sonido. ¡Oye! ¡No me desmayé! ¿T-Bone? Amigo, despierta. Necesitamos un piloto ahora. Con su intelecto y su habilidad para crear máquinas impresionantes, Razor es el servomotor oculto que hace funcionar todo. Nunca subestimes al tipo que prefiere una computadora antes que un cañón. Comandante, no puede disparar tan cerca del reactor. Un error y toda la ciudad se contaminará de radioactividad. Una de las principales responsables del crecimiento del movimiento furro, Kali, es la asistente del alcalde de Ciudad Megacat, y aunque no está en el frente de batalla como T-Bone y Razor, no creas que es una damisela en peligro. Esta gata sabe cuidarse sola, tiene agallas, inteligencia y sobre todo un sentido de justicia que la lleva a enfrentarse incluso a las mayores amenazas. ¿Tiene una idea mejor, teniente? ¡La reina es mía! ¡Vas a unirte con el rey! Tiene estilo, es audaz y en muchas ocasiones es la solucionadora de problemas, que es enviada a situaciones peligrosas para que el alcalde no tenga que poner en peligro su propia vida. ¿Qué tal trabajo? La avaricia es su mejor cualidad, señor alcalde. Gracias. El alcalde Manx es el tipo de político que parece estar más interesado en mantener su imagen que en realmente hacer lo correcto. Mientras los SWAT Kats están luchando contra lo que sea que ataca a la ciudad esa semana, él está más preocupado por su próxima campaña de reelección. ¡Mi palo de golpe de suerte! ¡Auxilio! Imagina a un alcalde demasiado preocupado por su peluca y su popularidad, mientras los verdaderos héroes están ahí afuera enfrentándose a la destrucción total. No es un villano, pero su inutilidad y falta de acción lo convierten en un obstáculo para los SWAT Kats mientras intentan salvar la ciudad. ¡Esa cosa me está siguiendo! Trataré de despistarla, alcalde. Es todo lo que puedo hacer. El comandante Feral tiene la autoridad de un general, la presencia de un león y una voluntad de hierro. Suele expresar a gritos su desconfianza hacia los SWAT Kats y es, en cierto modo, el responsable de que existan los SWAT Kats, aunque él no lo sabe. Les habla el comandante Feral. Matt y Molly Beige están bajo arresto. Feral es un tipo que nunca se rinde, aunque el mundo se esté derrumbando, y si algo sale mal, lo solucionará a su manera, con disciplina, orden y, si es necesario, fuerza bruta. Los refuerzos vendrán por mí. Deje que vengan sus hombres. Cuando ellos lleguen, Ciudad Megacat estará en ruinas. Si los villanos de esta serie formaran una banda de metal pesado, Dark Cat sería el líder de la banda. Este personaje no es solo malvado por serlo, tiene un plan maestro tras cada movimiento. El combustible nuclear que acabo de robar es el último componente que necesito.
En menos de una hora destruiré Ciudad Megacat. Con su imagen imponente, su risa maliciosa y su sed insaciable de poder, siempre buscando dominar Ciudad Megacat y traer el caos de una manera calculada. Quizá debimos dejar a estas cabezas muertas en ese armario de la policía. Fue tu idea que nos ayudaran a luchar contra los SWAT Cats. Este tipo es como un híbrido entre un científico loco y un monstruo mutante. Dr. Viper es el villano que no tiene miedo de ensuciarse las manos con sus propios experimentos ni probarlos en cualquiera que tenga a mano, llevando en varios episodios a Ciudad Megacat al borde de la destrucción con sus venenos, toxinas y criaturas mutantes. ¡Los aplastaremos como moscas! Es un personaje impredecible que tiene sus propias motivaciones para hacer lo que hace. ¡Ya terminé, Dark Cat! ¡Oye, quita tus sucias manos de mí, Viper! Metaligatos, una pareja criminal, son los malos más peligrosos y no tienen miedo de demostrarlo. Su relación es un caos de acción y violencia. Los dos juntos son salvajes, letales, prácticamente indestructibles y no tienen compasión por nada ni por nadie. ¡Qué suceso tan impactante! Ellos atacan sin piedad y siempre están buscando una oportunidad para cometer el siguiente crimen y destruir lo que les dé la gana. ¡Destruyamos a los SWAT Cats! ¡Destruyamos a los SWAT Cats! ¡Destruyamos a los SWAT Cats! Y una vez que tuvieron los personajes definidos, ahora solo tenían que ponerlos en situaciones interesantes. Hanna-Barbera presenta El amo del pasado siempre llama 2 veces. El amo del pasado, un mago malvado, escapa de su prisión y planea traer de vuelta la Edad Oscura. Los SWAT Cats deben detenerlo cuando un portal temporal trae un Megasaurio Rex a la ciudad, enviándolos al pasado y luchando por regresar y salvar el futuro. La bacteria gigante. Morbulos, un piloto con 4 ojos, se une al científico loco Dr. Viper, quien lo muta en un monstruo bacteriano. Juntos atacan Ciudad Megacat y los SWAT Cats deben detenerlos antes de que el monstruo cause más destrucción. Parece que a Burke y a Murray les espera un largo y pesado día. La ira de Dark Cat. Dark Cat roba material para una bomba nuclear y ni los SWAT Cats ni los guardianes pueden detenerlo. Mientras el comandante Feral intenta infiltrarse en su nave, es capturado, así que los SWAT Cats deben salvar a Feral y evitar la destrucción de la ciudad. En un flashback vemos cómo Shake y Chance se convirtieron en los SWAT Cats tras ser expulsados de la Fuerza Aérea por Feral. Voy de camino, Naturaleza destructiva. Dr. Viper se apodera de la Torre Megacat y planea convertir la ciudad en un pantano gigante. Los SWAT Cats deben detenerlo, pero las mutaciones de Viper son resistentes a sus misiles, así que T-Bone distrae a los enemigos mientras Razor, con la ayuda de Calibrix, intenta desactivar el plan desde dentro del edificio. Cambiaré las alfombras, tenemos unos regalos hermosos, unos palos de golf. No se vaya, lo arreglaremos, no se marche, por favor. Los Metaligatos. Mac y Molly escapan de prisión, pero tras un accidente mueren y son transformados en robots por el profesor Hackle. Ahora, llamados Metaligatos, deciden continuar con su vida criminal y atacan al alcalde Manx. Los SWAT Cats deben detenerlos antes de que destruyan al alcalde y a Calibrix. Ya que nos ajustará, ¿por qué no lo hace a él más alto? ¿Y a ella más bonita? ¿Tienen que discutir todo el tiempo? Profesor, puede hacer que ella no hable. ¡Ah, mejor muérete! La novia del amo del pasado. Después de derrotar a un monstruo marino, los SWAT Cats son succionados por un portal temporal y llegan a la Edad Media. Ahí, Razor es confundido con un héroe legendario y, con la ayuda de una versión medieval de Calibrix, deben detener al amo del pasado, quien amenaza con destruir la ciudad con dragones y cíclopes. Todo esto mientras intentan regresar al presente. ¡Sí! Le daremos una indigestión medieval que nunca olvidará. ¡Día!
La noche de Darkhan. Hard Drive, un villano que puede viajar a través de la electricidad, roba secretos militares y se alía con Dark Cat para destruir a los SWAT Cat. Tras ser capturados, los SWAT Cats deben escapar y detener a los villanos antes de que destruyan la ciudad. Y por haber llegado tarde, le haremos 3 afinaciones gratis a su auto. ¿Son tan considerados? Llegaremos al taller en un momento. Caos en cristal. Rex Shard, un convicto de la prisión de Megacat, se convierte en un monstruo de cristal tras un accidente con una máquina de minería. Usando su nuevo poder, convierte a todos a su alrededor en cristal y desata el caos. Los SWAT Cats deben detenerlo antes que destruya Ciudad Megacat. ¡Rock and roll! El piloto fantasma. El espíritu de Red Lynx, un temido piloto de la Mega War 2, es resucitado cuando su avión es desenterrado. Decidido a vengarse de su archienemigo, fija su objetivo en el descendiente del Blue Manx, el alcalde Manx. El Red Lynx roba un avanzado jet de los guardianes y los SWAT Cats deben usar toda su habilidad para detenerlo antes de que cause más caos. Cuento con tu voto en el día de las elecciones. Estás empadronado, ¿verdad? ¡Ay, ay! El profesor Hackle intenta reprogramar a los Metaligatos, pero estos escapan y encuentran por casualidad el hangar secreto de los SWAT Cat, descubriendo así sus identidades. Aunque Razor destruye sus cuerpos, sus cabezas sobreviven y roban enormes robots militares de Pumadine para sembrar el caos en Ciudad Megacat. Los SWAT Cats deben detenerlos antes de que revelen su secreto al mundo. Creí que... No es nada importante. No quise deberles nada a esos dos malhechores. La cigarra. Una sonda espacial trae a Ciudad Megacat una cigarra alienígena que puede controlar mentalmente a cualquiera que muerda. La criatura, con la ayuda del infectado Dr. Street, consume radiación y crece descomunalmente, comenzando una infestación desde la torre Megacat. Los SWAT Cats deben superar el miedo de T-Bone a los insectos y detener esta amenaza antes de que conquisten el planeta. Entiendo, pero al acabar con los grandes parece fácil acabar con los pequeños. ¡Oh! El gato loco entra en acción. Mad Cat, un comediante poseído por el espíritu de un bufón vengativo, secuestra al alcalde Manx. Calibrix, el comandante Feral y David Litterbeam. Razor y T-Bone deben ingeniárselas para salvar a los rehenes y derrotarlo antes que su locura, con sus poderes de distorsión de la realidad, destruya Ciudad Megacat. Oye, ¿qué haces? Estoy viendo al gato Scardy. Esto es muy divertido. Dark Cat y Dr. Viper unen fuerzas para destruir a los SWAT Cats, reclutando también a los Metaligatos, a quienes controlan con unos collares especiales. Los SWAT Cats enfrentan su mayor desafío contra este equipo mortal, pero los conflictos internos entre los villanos se convierten en la clave para salvar Ciudad Megacat. ¿La ciudad? ¿Pagar? Tal vez con un desfile sea suficiente. Señor. Y ahora, ¿alguien podría quitarme estas cadenas? Y ahí termina la primera temporada. La serie generó interés y causó buena impresión en su público objetivo. Los chicos hablaban de T-Bone y Razor en los recreos de la escuela y los veías jugando a ser SWAT Cats junto a las tortugas ninja y los motorratones de Marte. En 1994 arrancó la segunda temporada. SWAT Cats. La ciudad mutante. Dr. Viper inunda Ciudad Megacat con un lodo mutante que convierte a cualquiera en monstruos aterradores. Mientras los SWAT Cats buscan un antimutágeno para revertir el caos, T-Bone es infectado y muta. Viper, transformado en un monstruo gigante, amenaza con destruir todo. Razor debe superar los obstáculos para salvar a T-Bone, a la ciudad y revertir las mutaciones con el antídoto. Buscaremos moscas para el desayuno.
¿Moscas? Solo bromeaba. ¡Qué gracioso! Hoy presentamos un futuro brillante. El amo del pasado abre un vórtice temporal y envía a los SWAT Kats a un futuro distópico donde los metaligatos gobiernan una ciudad de metal, con robots patrullando y Kat trabajando en campos de concentración. Tras una traición de los metaligatos, quienes roban el reloj mágico del amo del pasado, los SWAT Kats se unen a los últimos sobrevivientes, incluyendo a Cali y Feral, para derrocar a los metaligatos y regresar al presente con la ayuda algo inesperada del amo del pasado. Sí, tal vez ahora tenga tiempo para leer el final de esta revista. Razor, no dobles las páginas. Hoy presentamos Cuando Mutilor ataca. Un pirata espacial llamado Mutilor llega con su nave para robar toda el agua del planeta y venderla a unos alienígenas. Después de un enfrentamiento fallido con los guardianes, T-Bone y Razor deben improvisar con su camión de remolque para enfrentarse a él. Tras algunos contratiempos, logran activar el Turbo Cat y con la ayuda de los Akians y Felina salvan el agua de Ciudad Megacat. Es solo una tecnología especial de alta velocidad. ¿Cómo la ve, teniente? ¿Quiere dar una vuelta a nuestro nuevo jet? Me encantaría. Por favor, T-Bone, ten cuidado, la pintura todavía está fresca. Hoy presentamos El filo de la navaja. Después de un accidente donde Razor duda de sí mismo, se enfrenta a un dilema moral por haber lastimado a inocentes. Mientras tanto, Dark Cat roba cables superconductores y crea un caos con una máquina gigante. T-Bone debe luchar solo para detener a Dark Cat antes de que destruya Ciudad Megacat. Razor descubre que todo fue una trampa y recupera su valor para salvar el día. Cuando lo haga, para entonces ambos lo estaremos esperando. Cuenta con eso. Sí. Hoy presentamos Vértigo. Turmoil, una villana con una nave gigante y tecnología avanzada, secuestra aviones y exige un rescate a Ciudad Megacat. Después de un enfrentamiento aéreo, los SWAT Kats son capturados. T-Bone se infiltra en la nave como comandante de vuelo para derrotarla desde adentro. Mantén tus bigotes limpios, preciosa. Tu admirador, T-Bone. Esta prisión jamás podrá alejarnos, T-Bone. Presentamos la batalla contra los rufianes. Chop Chop, un villano con apariencia de hiena, es capturado por los SWAT Cat. Mientras tanto, Hard Drive roba un dispositivo que desactiva todas las armas y planea robar una buena cantidad de oro. Los SWAT Cats deben usar su astucia para detenerlo, ya que sus misiles no sirven contra él. ¡Qué bueno que nos sobró un poco de pintura, Jake! ¡Oh, Chance! La próxima vez que te enfades con la televisión, ¿por qué no la apagas solamente? Presentamos la pirámide de Machu Picchu. El amo del pasado desentierra una pirámide maya y revive momias indestructibles para conquistar la ciudad. Con la ayuda de Cybertron, el robot felino, los SWAT Cats deben destruir los cascos de vidrio de las momias y detener al amo del pasado, que también quiere secuestrar a Cali Briggs para casarse con ella. Bueno, he estado trabajando en otro prototipo. Se los daré mientras reconstruyo al otro. No, gracias, Doc. Mejor esperaremos. Hoy presentamos Las Cavernas del Terror. 5 mineros desaparecen al cavar para extraer un raro metal muy especial. Los SWAT Cats y el comandante Feral deben usar la turbomole para llegar a un sistema subterráneo de túneles donde luchan contra escorpiones gigantes mutados por desechos tóxicos. Deben rescatar a Angora, derrotar a la madre de los escorpiones y salir antes de ser devorados. Por un momento pensé que no era inflamable. Y resultó un ser explosivo. Hoy presentamos Volcanus. El alcalde Manx destruye una piedra sagrada que libera a Volcanus, un monstruo de roca de 1000 años. Los SWAT Cats deben encontrar su punto débil antes de que destruya la planta de energía nuclear de Megacat y a toda la ciudad. ¿Estás seguro que no quieres llevarte un recuerdo, camarada? El solo pensar en Volcanus me hace sentir muy mal. Hoy presentamos el origen del Dr. Viper. Dr. Purvis roba un mutágeno, pero al ser cubierto por el líquido se convierte en Dr. Viper, un monstruo mutante. Ahora, Dr. Viper usa el mutágeno para crear insectos mutantes y vengarse de los responsables de su transformación. ¿Se encuentra bien, señorita?
sí, gracias a ti. T-Bone, tu puntería está mejorando. Dámela. Sí, alcalde, permítame ayudarlo con eso. Hoy presentamos los buenos y los malos. Un rayo lanza a los SWAT Kats a una dimensión alternativa, donde versiones malvadas de ellos están trabajando para Dark Cat. Confundidos con sus contrapartes malvadas, los SWAT Kats deben robar un detonador para Dark Cat, mientras se enfrentan a los malvados SWAT Kats, a una Kali malvada y a los guardianes. Tienen que detener los planes de Dark Cat y encontrar la forma de regresar a su propia dimensión. Creo que nos encontramos en la dimensión correcta. Después de todo, me da gusto oírlo. Hoy presentamos la esfera que se regenera. Los Metaligatos, tras un enfrentamiento con los SWAT Kats, sufren graves daños. Más tarde, Mac roba un dispositivo que repara a los Metaligatos, pero el dispositivo se vuelve autoconsciente y empieza a asimilar todo lo mecánico, convirtiéndose en Zed. Los SWAT Kats, con la ayuda de Molly y el Dr. Greenbox, deben detener a Zed antes de que se apodere de la ciudad y se vuelva imparable. ¡Que estás vivo! Parece que caíste sobre un procesador de alimentos. ¿Sabías que siempre quise tener uno? ¡Molly! ¡Por favor! ¡Apaga esto! Y eso fue todo. Después de 25 episodios llenos de pura locura y energía y de haber conseguido una buena base de fans, SWAT Kats se retiró de la competencia. La serie no se renovó para una tercera temporada y dejó a muchos preguntándose: A ver, ¿qué pasó? Hello, fans of SWAT Kats all around the world. I'm Christian Tremblay. And Ivan Tremblay. We're the creators of SWAT Kats. En 2015, los hermanos Tremblay lanzaron una campaña de Kickstarter para financiar el desarrollo del proyecto SWAT Kats Revolution. El objetivo era recaudar $50.000 para producir un tráiler conceptual que pudieran usar para presentar la idea a distribuidores y plataformas de streaming. La campaña fue un éxito y recaudó más de $140.000. Hey guys, we did it! Yeah, we did it! We achieved our goal and this is because of you. We want to thank you so much. A pesar del entusiasmo inicial, el principal obstáculo fue encontrar una red de televisión o plataforma de streaming dispuesta a comprometerse con la producción de SWAT Kats Revolution. En 2022, los hermanos Tremblay informaron que seguían buscando oportunidades para revivir SWAT Kats y mencionaron que estaban en conversaciones con potenciales distribuidores y plataformas. Sin embargo, a la fecha de este video, 29 de enero de 2025, no se ha anunciado oficialmente ningún avance significativo, pero como buen mapetudo que soy, todavía no pierdo la esperanza de ver esta serie cobrar vida. Quién sabe, tal vez algún día un distribuidor valiente le dé luz verde a este proyecto. Según la compañía Nielsen, encargada de medir el rating televisivo, durante el mes de octubre y noviembre de 1994, SWAT Kats registró la audiencia más alta en el rubro de serie animada. Los chicos veían la serie, no compraban los juguetes, pero sí veían la serie. Pero, ¿por qué no compraban los juguetes? Porque no había juguetes. There was a big movement, a lot of it parents against violence in TV. And Ted Turner, being kind of an outsider, he said, you know, well, we're not gonna be making violent show. We were making SWAT Kats at the same time. They launched the show. There was no marketing, not much. There was no licensing and merchandising. But then what happened is that the show kicked in. We had tremendous rating. The first season, it went very well. So the company now say, holy crap, you know, now we need to get the things going. So we got the toy companies, we got the video game companies. Cuando los juguetes basados en SWAT Kats por fin salieron a la venta, tuvieron un desempeño comercial modesto y no lograron convertirse en un gran éxito de ventas, ni siquiera durante el mejor momento de la serie. Lo cierto es que los productos de Remco, la empresa que se encargó de fabricar la línea de juguetes, se las vio difícil para competir contra otras franquicias de la época, como las Tortugas Ninja o los Power Rangers, Transformers, G.I. Joe e incluso Batman, la serie animada. Estas propiedades dominaban el mercado, y aunque SWAT Kats tenía una base de fans sólida, no recibió el mismo nivel de marketing que otras series de acción, y no contó con una agresiva campaña de publicidad en televisión como solía hacer Bandai, Hasbro y Mattel con sus franquicias.
Así que podemos decir que los juguetes no lograron ser un fenómeno comercial. Hasta podemos decir que la línea de juguetes fracasó. Pero ¿podemos decir que la serie fue un fracaso? Bueno, Diego puede, pero por suerte vos y yo no somos Diego y evitamos decir burradas públicamente. But it was just for Turner, it was just too late because they were paying financing the whole show, but the revenues were not coming in. It would have been coming in if they would have kept the show off the air. So it was basically a financial decision why the show has been put off the air. Si cancelan una serie, no cometas el error de pensar con el cerebro apagado y asumir que la única razón que existe para cancelar una serie es que fracasó. Existen infinidad de factores que determinan si una serie se sigue produciendo y emitiendo o se cancela. Se puede cancelar una serie buenísima sin ser un fracaso y se puede mantener en emisión una serie malísima sin ser un éxito. Te explico, Dieguito. SWAT Kats se canceló por un conjunto de razones que hacían que tomar la decisión de dejar de producir la serie fuera la mejor opción para la empresa. Empezaron tarde con la producción de juguetes y mercancía relacionada, lo que les obligaba a seguir poniendo dinero en la serie si querían ver ganancias a futuro, y no había ninguna garantía de que así fuera. El rating de la serie podía seguir subiendo, pero los juguetes no venderse. El CEO de Hanna-Barbera había dicho en el Congreso y delante de las cámaras que no produciría series animadas violentas, mientras producían SWAT Kats, lo que dañaba la imagen corporativa y credibilidad ante los accionistas. Y si los accionistas ven que la empresa va por un rumbo que puede perjudicar sus ingresos, como por ejemplo ser objetivo de un ataque por parte de la Sociedad de Padres Antiviolencia en las series animadas y terminar viendo sus producciones boicoteadas al punto de generar pérdidas, entonces venden sus acciones, y si todos se ponen a vender sus acciones, el precio de la acción baja, y si el precio de la acción baja, la cotización de la empresa disminuye. Los hermanos Tremblay mantenían los derechos de la serie y los personajes, por lo que invertir más dinero en la marca solo elevaría la posición de los hermanos en futuras negociaciones, lo que ponía a Hanna-Barbera en desventaja, y económicamente hablando era más conveniente invertir en sus propias series animadas, que es exactamente lo que harían al año siguiente con su proyecto Cartoon Cartoon, del cual saldrían series animadas como El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito, Las Chicas Superpoderosas, Ed, Edd y Eddy, Coraje el Perro Cobarde o Los Chicos del Barrio. Y la empresa, no los creadores de las series y los personajes, la empresa sería dueña de cada una de esas marcas. SWAT Kats no se canceló porque fracasó, se canceló porque mantenerla en el aire no era en ese momento una buena decisión corporativa. ¿Y por qué se canceló? Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos volvemos a encontrar en el próximo video ensayo dedicado a Mazinger Z.